Hoy vengo a hablarte de uno de los errores más comunes al hacer jabón casero saponificado en frío. Y son las cuevas, las llamadas cuevas que aparecen en el interior del jabón. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Noé y estás en Lupilu Nature. Suelen ser bolsas que se han llenado de glicerina cuando ha habido una mala ejecución en el proceso de hacer el jabón. Cuando hacemos el jabón, por naturaleza interna de este proceso, hay un aumento de la temperatura del jabón. Esto es lo que llamamos el comienzo de la saponificación. Es una reacción exotérmica, desprende calor hacia afuera, libera energía en forma de calor. Suele llegar a los 60, 70, incluso 80 grados Celsius, 80 grados centígrados. Estamos siempre hablando de jabón saponificado en frío. Es por ello que cuando hacemos jabón necesitamos encapsularlo o abrigarlo, lo que comúnmente llamamos abrigar el jabón, para que esta temperatura no se pierda durante todo el proceso de saponificación, o por lo menos durante los 2 o 3 primeros días hasta que lo saquemos del molde y lo podamos cortar. Para que el jabón salga correctamente, debe de pasar por la etapa de gelificación. Y esta etapa debe hacerse de una manera determinada, teniendo en cuenta siempre varios factores: que la concentración de la lejía sea muy alta, es decir, que yo pongo la sosa que viene determinada para ese aceite, pero le quito agua, le resto agua. Cuando yo quito agua a la lejía, a la unión de la sosa cáustica más el agua, estoy subiendo la concentración de sosa cáustica, por lo tanto, pongo menos agua de la que debería. Esto se debe hacer también a una temperatura alta, superando siempre los 40 grados de temperatura, tanto la lejía como el aceite, o las mantecas o las grasas que estamos poniendo en este jabón. Pero deben de estar los dos elementos o las dos fases, mejor dicho, siempre a la misma temperatura, a 40, 50, 60 o 70 grados. Y además debemos aislar o encapsular, abrigar el jabón para que durante esos 2 primeros días o esas 24 primeras horas en el que vamos a tener el jabón en el molde, no baje esa temperatura, ya que la reacción exotérmica, la saponificación, empieza desde el centro del jabón hacia afuera, lo que es diferente de que empiece a endurecer. El jabón endurece desde los exteriores, desde fuera hacia adentro. Pero yo quiero enseñarte lo que ocurre en el interior del jabón cuando no respetamos las condiciones en las que debemos hacer bien el jabón. Si lo hacemos correctamente, el jabón empezará a gelificar y nos dará como resultado un jabón bien hecho. Si el jabón no gelifica correctamente, se nos va a descompensar. Y ahí nos puede ocurrir que se nos formen las bolsas o cuevas de glicerina. Estas cuevas son unas formaciones de aire que contienen glicerina, y esto viene dado por un choque del cambio de temperatura, un choque térmico. También viene dado porque la saponificación no se efectúa correctamente. Al haber este choque interno de temperatura, se producen unas bolsas de aire en las que queda atrapada la glicerina, la que produce el jabón. Aunque yo no suelo hacerlo, es importante que encapsulemos, que aislemos o que abriguemos el jabón. Y esto lo hacemos simplemente tapando, cubriendo el jabón bien con una manta, con una toalla gruesa o con alguna de estas mantas térmicas que existen ahora. Lo que queremos es que este jabón mantenga la temperatura correcta y constante durante los 2 o 3 primeros días antes de cortarlo. Esto nos va a asegurar que el jabón va a salir bien y que también se nos va a facilitar mucho la tarea de cortarlo para después almacenarlo correctamente. Lo que es crucial son las 3 o 4 primeras horas de aislamiento del jabón, porque es ahí donde se nos puede formar de repente y sin esperarlo, porque esto nos ocurre y nos llevamos una sorpresa, sobre todo yo, que el otro día hice 20 kilos de jabón, ya lo has visto en el título, en la miniatura, 20 kilos de jabón estropeados. Que no se han estropeado porque siempre hay formas de recuperarlo, y de eso trata este vídeo, de enseñarte a recuperar o a rescatar el jabón cuando te pasa esto o el jabón te ha salido mal.
Estas cuevas suelen aparecer cuando la temperatura de la lejía es muy alta y cuando la temperatura de los aceites es muy baja o está a temperatura ambiente. Hay entonces una reacción exotérmica violenta y esto provoca esas cuevas con una estructura tan característica que por lo menos a mí me recuerdan a las estalactitas y estalagmitas que se forman precisamente en la naturaleza en el interior de las cuevas naturales. Es posible que no te haya ocurrido esto dentro del jabón, pero sí que se te haya abierto en vertical, es decir, a lo largo del jabón, si es que lo has hecho en un molde alargado, o se te haya hecho una grieta en el centro del jabón y haya salido hacia afuera. Literalmente esto sería como las brechas que llevan los panes, las barras de pan. Se abren por el centro y el jabón sale. Eso se llama el efecto volcán y es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que ahí ha tenido salida, estaba más superficialmente, esta reacción está ocurriendo más hacia arriba, casi en la superficie, y el jabón se ha roto, se ha hecho una grieta y el interior del jabón, esa reacción exotérmica, ha salido hacia afuera. Eso es lo que llamamos volcán. Hay otra estructura que aparece también en la superficie, sobre todo de los jabones, cuando ocurre esto, que es el llamado cerebro de alienígena. Y esta condición del jabón se llama así porque tiene una estructura superficial, solamente ocurre en la superficie de las barras de jabón, y es que se arruga como a ondas, como a olas. Cada jabón es un mundo y suele ocurrir muy poco este fenómeno. Te voy a ir poniendo por aquí fotos, no sé por dónde, para que vayas viendo esto que te estoy contando y lo puedas identificar. No quiere decir que estos jabones no laven, pero no están correctamente hechos y las reacciones químicas para que se produzca el jabón no se han hecho como deberían, no se han hecho correctamente, por lo tanto este jabón no va a lavar, no va a ser tan lavante, tan efectivo como un jabón que sí que está hecho. Esto también nos suele ocurrir cuando batimos demasiado, cuando llegamos a una traza muy espesa y ya el jabón es una masa muy gruesa que nos cuesta mucho ponerla en el molde. Hay que aprender también que cada fórmula tiene un punto de traza diferente. La traza ligera o la traza media es la idónea para volcar en los moldes cuando no vamos a hacer ninguna decoración. Es decir, cuando yo estoy haciendo un jabón casero para lavar la ropa o lo que sea, no tengo necesidad de llegar a una traza gruesa. Con que me quede en una traza media es suficiente para poder volcarlo al molde y que se estabilice, que no se me altere ni por la parte de abajo ni tampoco por la superficie. Por lo tanto, el interior o el centro, la parte central de ese jabón va a estar estabilizada. Llegamos a la traza gruesa cuando queremos hacer decoraciones porque eso nos permite añadir pigmentos, hacer dibujos o hacer formas y luego pues moldear el jabón. Eso está muy bien cuando estamos haciendo un jabón corporal y queremos decorarlo, pero en el caso del jabón casero, el jabón de aceite usado, no es necesario y nos deberíamos quedar en una traza ligera o media. La traza ligera es cuando todavía está muy líquido y la traza media es cuando yo levanto la paleta con el jabón y he llegado a una textura natilla. Identifico la traza media cuando dejo caer una gota de jabón y la superficie sostiene la gota de jabón. En la traza ligera no se sostiene la gota de jabón puesto que está muy líquido, pero en la traza media sí, la superficie sostiene, es decir, se queda marcada encima la gotita de jabón que he dejado caer. En la traza gruesa ya tengo un puré, no puedo ni siquiera dejarlo caer porque cuando lo cojo con la paleta se me queda pegado, me queda ahí un pegote de jabón en la paleta. Ya no sé cómo decirlo, es un pegote. Tanto el efecto volcán como el efecto cerebro alienígena se deben a las leyes de la termodinámica. Me voy a poner un poquito más técnica, más científica, pero te lo voy a explicar de una manera en la que lo vas a entender muy bien.
Esto es una reacción química que desprende calor hacia afuera, exotérmica, hacia afuera, calor. Cuando no entendamos una palabra, esto ya es cosa mía, pero me ha ayudado mucho durante toda mi vida, en todos los estudios que he hecho, a aprender para entender las cosas y no solamente a recordar palabras y repetirlas como si fuera un loro o una cacatúa. Cuando no entiendo una palabra, lo que hago es separarla y buscar la función y buscar el origen o el significado de cada palabra. Esto la gente que ha estudiado medicina o enfermería como yo lo sabréis. Exo significa hacia afuera, o externo o exterior, térmica significa calor o temperatura. Por lo tanto, una reacción química exotérmica quiere decir que desprende calor hacia afuera. Así con casi todos los términos que utilizamos en el mundo del jabón y en todo lo que está relacionado con la química o la física. Cuando en el vídeo anterior os hablaba de hidrólisis de las grasas, cuando el jabón se rompe, cuando se une el hidróxido del sodio de la lejía a las moléculas de aceite, a las grasas, se produce una hidrólisis. ¿Qué quiere decir hidrólisis? Volvemos a separar las palabras. Lisis, todo lo que termina en lisis, significa rotura, romper, separación. Por lo tanto, estoy rompiendo el hidróxido de sodio. Esto es un detalle que te doy, un tip para que vayas aprendiendo un poquito las palabras y si no las encuentras o no sabes qué significan, puedas un poquito deducirlas por ti misma o por ti mismo. Te decía que esto se produce por las leyes de la termodinámica. La reacción química exotérmica del jabón se debe a un aumento de la agitación de las partículas del jabón. Todas las partículas son moléculas y todas las moléculas son átomos y esos átomos están en movimiento. Los átomos se componen de electrones, neutrones y protones y así igual con las partículas del jabón. Unos se adhieren a otros, unos se van moviendo hacia un lado, otros hacia el otro, depende de la carga que tengan e incluso depende, en este caso, de la temperatura que tengan esas partículas. Se agitan porque todas las partículas del mundo están continuamente en movimiento. La agitación de las partículas es energía, en este caso desprenden calor. Estas partículas se mueven muy violentamente y muy rápido, por lo tanto necesitan más espacio. No pueden quedarse en el espacio en el que las hemos puesto, en ese molde, vamos a decirlo así. Necesitan más espacio porque están continuamente moviéndose y muy rápido y tienden a irse hacia afuera. Por lo tanto, como no pueden salirse, aquí viene lo del efecto volcán, se salen hacia arriba, se abren hacia arriba o si están tapadas internamente, en el centro del jabón, se va a producir una especie de bolsa y esta bolsa es la llamada cueva del jabón. La glicerina se desestabiliza y se queda en esa bolsa hecha un líquido marrón. Esto es lo que llamamos una expansión volumétrica geométrica, una expansión del volumen geométricamente, es decir, hacia afuera, hacia los lados y hacia abajo. Espero haberlo explicado bien. Cuando tenemos el jabón abrigado o controlado, este aumento de temperatura es constante, por lo tanto no hay expansión repentina, no hay una expansión volumétrica repentina y el jabón está estable. Va gelificando lentamente y pausadamente, por lo tanto no se producen ni cambios en la estructura ni cambios en el volumen del jabón. Por ejemplo, te voy a enseñar esta pastilla de jabón. Esta es la de coco y cacao. Esta me gusta mucho a mí. La tenéis en el canal también. Esta está hecha con trocitos. Esta es una de las que más me gusta. Todavía conservo alguna pastilla aquí. Es que las tengo ahí al lado. Te decía que los jabones de aceite, los jabones que hacemos en casa con aceite y sosa, saponificados en frío, suelen tener entre un 10 y un 12% de glicerina natural. Glicerina puede ser vegetal si lo has hecho solo con aceites y mantecas vegetales, pero aquí también hay glicerina animal si es que lo has hecho con mantecas animales. Y esta glicerina es la que le da
suavidad al jabón, suavidad a la piel, protege tu piel y le da ciertas características y propiedades al jabón. Cuando este jabón está saponificando lenta y pausadamente y está entrando en la fase de gelificación, las moléculas de glicerina se asientan uniformemente por todo el jabón. Es por eso que la pastilla de jabón contiene en sí glicerina. Al contrario de lo que ocurre cuando se nos forman las bolsas, que la glicerina se concentra en el centro de esa bolsa y se queda en forma líquida. Por tanto, el resto de jabón no va a contener glicerina. Realmente, cuando es un jabón para lavar la ropa, no pasa nada, no pasaría nada, porque tampoco necesitamos glicerina para lavar la ropa o cualquier cosa de la casa. Pero si te está ocurriendo en un jabón que es para el cuerpo, sí que necesitamos que la glicerina esté correctamente integrada en la pastilla de jabón, en todo el jabón. Porque si nos ocurre el efecto cueva y se concentra la glicerina ahí, perdemos por completo la glicerina en el resto de jabón. Ese jabón no serviría para lavar tu cuerpo. Lo puedes guardar, lo puedes recalentar, lo puedes recuperar de otras formas, pero tal y como está así, no sería útil para uso corporal, pero sí sería útil para uso de la ropa o del hogar. La gelificación depende mucho de la temperatura ambiental en el momento de la fabricación del jabón. Un jabón no gelifica igual cuando estamos a 15 grados bajo cero que cuando estamos a 30 grados en verano y con humedad, por ejemplo. Si es en el caso de estamos en invierno y hace mucho frío, es muy recomendable abrigar el jabón y aislarlo para que la temperatura exterior no nos descompense la temperatura interna del jabón y pueda gelificar, pueda estabilizarse esa temperatura y que empiece a saponificar correctamente sin alteraciones. Pero, por ejemplo, cuando estamos a 30-35 grados, incluso 40 en algunos países, el jabón, aunque no lo abrigaras, tampoco sería necesario, porque la temperatura ambiental estaría casi equilibrada con la temperatura interna del jabón. Tenía muchos kilos de aceite de girasol en casa y este aceite estaba muy oscuro, muy negro, y quise quitármelo de encima, como siempre digo, de una sola vez. ¿Qué ocurre? Que yo tengo siempre mucha prisa y siempre lo digo, pero en este caso prediqué, pero no seguí mi propio ejemplo. Estaba haciendo varios jabones a la vez, tenía una sosa cáustica muy buena. Voy a dejaros en la cajita de descripción la información de esta sosa cáustica, porque por fin he encontrado en una ferretería de barrio súper pequeñita y súper antigua una sosa cáustica buenísima y quería utilizarla, quería probarla, y pues Lupi es así y no tiene paciencia nunca. Yo soy así, soy una prisas. Me puse a hacer la lejía, me puse a colar el aceite, tenía otros proyectos en marcha al mismo tiempo. Hay veces que no lo puedo evitar. Tengo ganas de hacer jabón y se me olvidan las cosas, se me olvida la paciencia, la pierdo por el camino, y en este caso pues no dejé enfriar la lejía. Puse la sosa, el agua directamente del grifo, ni siquiera estaba congelada, la removí, se disolvió y esta sosa pues me pareció tan buena, me ilusioné y la volqué directamente en el aceite y no me esperé a que estuviera fría. Por supuesto que el aceite tampoco estaba caliente, es decir, la sosa en ese momento estaba casi a 100 grados de temperatura. Eran 10 kilos de agua con 2 kilos de sosa para 10 kilos de aceite. Y claro, empecé a hacer el jabón y qué bonito, qué maravilloso, pero a los 2 o 3 días, cuando lo quise sacar, pues me ocurrió esto. ¿Chafón? No,
no es un chafón, nunca es un desastre. Esto es una oportunidad para hacer un nuevo vídeo y enseñaros lo que no hay que hacer. Porque una de las cosas que a mí más me gusta es enseñar lo que no hay que hacer. La mayoría de las personas que damos clase nos dedicamos a enseñar o a mostrar lo que hay que hacer, pero a veces nadie te dice lo que no hay que hacer, que es en situaciones más importante que lo que hay que hacer. Y para eso está aquí Lupilú, para enseñarte los errores y además desde mi experiencia, de mi propia mano. Te voy a ir mostrando por aquí abajo unas imágenes para que lo veas. Salieron todos mal. Aquí se aprecian las cuevas, fíjate qué estructuras, incluso algunas están cristalizadas. Son unas estructuras, ya lo dije en el vídeo anterior, muy extrañas, pero raramente bonitas. A mí estas cuevas me tienen cautivada, pero no sé si para bien o para mal. No sé si es que me gustan o no me gustan. Esa sensación extraña cuando ves algo que no sabes si te gusta o no, pues eso me pasa a mí con las cuevas. Tenía 8 moldes, salieron todos mal y bueno, pues decidí romperlos. Cuando los saco del molde intento cortarlo, pero simplemente con la mano se me va rompiendo, se me va desmoronando. Esa sería la palabra, se me desmorona. Lo puse todo en un barreño bien grande, fíjate lo que tenemos ahí, 22 kilos de jabón. Y poco a poco todos los fui poniendo en la olla para hacer un lavado con sal. Este lavado con sal lo hice muy rápido, lo hice directamente en la olla. Fui poniendo 2 ollas. Puse 2 ollas pues para ir más rápido, porque 22 kilos de jabón a cocción lenta son muy largos, se hacen muy largos esos kilos, así que puse 2 ollas a la vez y puse directamente 2 tazones de agua y 2 puñados de sal. Lo removí, lo tuve cociendo durante unos 20-30 minutos hasta que llegó a la fase de gelificación y ya estaba saponificado el jabón. Llegó muy rápido porque lo puse a temperatura más bien alta, media alta. Su lejía ya estaba en el fondo de las ollas. Con una paleta fui rescatando el jabón, estaba gelificado, estaba hecho ese puré de patata. Lo puse en los moldes y al día siguiente ya estaba duro y perfecto para cortar. Por eso digo que esta sosa es muy buena, porque a pesar de todos estos inconvenientes y de todo lo que la manipulé, me resultó muy buena y la verdad que merece la pena. Voy a por los jabones porque los tengo aquí y te los voy a enseñar para que los veas. Aquí tenemos el jabón recuperado, fíjate cómo está por dentro, cómo ha cambiado su estructura, está perfecto, solamente con unas pequeñísimas, casi micro burbujas, que esas vienen pues dadas por el batido de la batidora a revoluciones muy altas, pero fíjate qué cambio en textura, en color, en aspecto y sobre todo en efectividad. Aquí 22 kilos de jabón, parece que estoy hablando aquí retransmitiendo desde la tierra, 22 kilos de jabón a punto de gastar, que ya tengo listos para utilizar, puesto que los he saponificado en caliente. Están muy bonitos. Esta es la parte de arriba, la parte más superficial, que siempre, bueno, pues queda un poquito así más rústica. Cuando saponificamos en caliente se enfrían muy rápido y tienden pues a hacerse esas grietitas por aquí arriba, pero eso simplemente es estético, esto no afecta para nada. Como empieza a solidificar muy rápido, si no aplanas bien con la paleta o con la cuchara, con lo que lo estés haciendo, pues se quedan esta especie de marquitas, pero simplemente es estético. Este prácticamente no tiene, ¿ves? Un jabón maravilloso y que Lupilú te enseña a recuperar
para que no tires tus jabones. Ya lo sabes, suscribirse al canal es totalmente gratuito y con ello me ayudas a seguir enseñándote cosas y a seguir hacia adelante siempre. Déjame tu comentario, dime cómo haces tú el jabón, de qué manera lo recuperas y si tienes alguna duda en concreto, por favor no te olvides de indicármelo, porque me encanta seguir interactuando con vosotras y resolver todas las dudas que os puedan surgir. Gracias a todos y a todas y que los dioses os bendigan.